buenos días familia Choti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar estas deliciosas tortitas o tortillas de repollo o col verde con muchas verduras. Esta opción es súper sana, súper saludable y estoy segura que te va a encantar, así que empecemos. Lo primero que vamos a necesitar va a ser un tercio o un cuarto de repollo, dependiendo del tamaño del repollo que compres. Luego lo vamos a cortar como si fuéramos a hacer una ensalada, bien finito, bien delgadito, pues entre más se pueda muchísimo mejor, y te va a quedar algo así. Mira lo que a mí me ha sobrado del repollo. Y luego yo lo que hago es cortar unas partes que veo que están como muy grandes. Puedes incluso pasar varias veces el cuchillo por todo el montón del repollo cortado para volverlo mucho más fino. Luego vamos a continuar con medio pimentón rojo. Puedes usar pimentón verde, pimentón amarillo, lo que prefieras, y lo vas a cortar en cuadritos bien pequeñitos. Luego lo vas a agregar a la taza donde ya pusiste el repollo. Y ahora es momento de continuar con media cebolla. Yo tenía por ahí media cebolla que me había sobrado y dije vamos a aprovecharla, la cortamos finito. Luego continuamos con un cebollín o cebolla de verdeo. Este ingrediente es principal, por favor no lo vayan a omitir. Y finalmente, ustedes saben que yo amo el cilantro, si a ti no te gusta lo puedes sustituir por perejil. Ahora es momento de hacer la tortilla. Vamos a usar 4 huevos y posteriormente vamos a agregar sal y pimienta. Batiremos enérgicamente muy bien hasta lograr retirar esa parte chiclosa o eliminar esa parte chiclosa que tiene el huevo. Posteriormente vamos a ir a la taza donde ya tenemos todas las verduras cortadas y es momento de agregar los huevos batidos. Vamos a integrar muy bien y a revolver muy bien para que las verduras se mezclen entre sí con el huevo. Y ahora, muy importante, para que se nos formen las tortitas, yo estoy usando harina de avena. Vamos a usar 3 cucharadas de harina de avena. Yo puse inicialmente 2. Mezclé muy bien y posteriormente agregué la última. Es posible que te tome hasta 4 cucharadas de harina de avena. Tuve midiendo que quede consistente. Te va a quedar al fondo también una parte aguada, así que mézclalo todo muy bien. Y luego en una sartén precalentada, pero a fuego bajo, muy bajo, por favor, tomen nota de esto. Van a poner aceite de oliva y sobre este vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a hacer las tortitas, vamos a ponerlas y vamos a empezar a darle forma con ayuda de la cuchara, y le vas a agregar un poco del líquido que va a quedar en el fondo porque esto es huevo, ¿sí? Con la mezcla de la harina de avena van a ayudar a que la tortilla se cuaje. Luego lo vamos a dejar por 5 minutos a fuego muy bajo y lo vamos a tapar. Cuando han pasado los 5 minutos es momento de darle vuelta y miren, está perfectamente dorada. Si ustedes lo ponen incluso un poquitico más bajito les va a quedar menos dorado, todo de acuerdo a lo que ustedes prefieran. Repetimos la operación y es momento de retirar nuestras tortitas y repetir el proceso. Muy importante, mis corazones, no olvidar de echarle el agüita que va quedando en el fondo para que esta cuaje también. Seguimos haciendo lo mismo con todas las tortitas y este es el resultado final, mis corazones. Una receta deliciosa, exquisita. Yo acá le puse suero costeño o crema ácida o como tú le conozcas en tu país. Deliciosas, fáciles, prácticas, y si a ti te ha gustado, pues yo te invito para que te suscribas, actives la campanita en la función de todos y sobre todo que incorpores muchas verduras en la alimentación. Es súper rico, la verdad. Y si te ha gustado, también regálame un like. Yo estoy segura que esta receta les va a encantar a toda tu familia, así que por favor inténtalo en casa. Yo les envío un beso, al final siempre les dejo todos los ingredientes usados en esta receta y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo muy grande, chao.